Algunas personas me han preguntado, Rosy, ¿qué opinas sobre enviarle a mi esposo un espíritu malo para que lo confunda? La verdad me quedé un poquito como que para que se confunda más de lo que ya está. Y volvemos a lo mismo, señoras y señores. A veces nuestras oraciones son más diseñando el milagro como lo queremos, diciéndole a Dios cómo quiero yo que tú proceses a mi cónyuge. De hecho, cómo quiero yo que sea mi proceso. Y ojalá fuera así de fácil, pero cuando la palabra dice que la voluntad de Dios es perfecta, es porque Él sabe cosas que nosotras no sabemos. Pues porque Él puede hacer cosas que nosotras no podemos. A Dios no se le pide envíale espíritus malos a la gente. Y si eres tú la que ora, yo le envío un espíritu de confusión a mi esposo, pues te cuento que lo que le estás enviando son demonios. Así de sencillo. Y es que ya ese cónyuge en pecado de por sí tiene detrás demonios para hacerlo malo, para confundirlo, para decirle bueno a lo malo y malo a lo bueno. Imagínate si este demonio va a llegar a desconfundirlo para que vuelva contigo, para que busque de Dios. No, no lo va a hacer. Ese no es el plan del diablo. Imagínate, ahí el demonio de confusión, pues será el confundido, ¿no? La Biblia nos enseña que solo hay un espíritu que puede convencer al ser humano de pecado, juicio y justicia. Se llama el Espíritu Santo de Dios. Ese es el espíritu que tú puedes enviarle a tu cónyuge, al que convence. Él es quien lo inquieta, quien le revela y lo lleva a la verdad, quien lo ministra y lo guía a una intimidad con Dios. Es quien lo lleva al arrepentimiento. No uses la palabra sin entendimiento. No todo lo que está escrito es para aplicárselo a alguien. La Biblia es una fuente de respuestas, es un manual de vida, no un libro de tips o conjuros. Hay que aprender a diferenciar cuando es una revelación, cuando es una respuesta, cuando es una promesa o cuando es solamente enseñanza para conocer lo que pasó en aquel tiempo con determinado personaje bíblico de la historia o determinada situación de la historia. Esto se llama discernimiento y se le pide a Dios que nos envíe su Espíritu Santo para poder leer con entendimiento, para hablar con sabiduría y para actuar conforme al corazón de Dios. Cuídate, te digo una vez más, de no repetir como lorito lo que escuchas, lo que te sugieren que recites. Estudia la palabra, medita en ella. No tragues entero ni siquiera lo que yo te digo o lo que te dicen otros. Sé como los cristianos de Berea. Hechos 17, 11 al 12. Los de Berea eran más receptivos que los de Tesalónica y estuvieron más dispuestos a escuchar a Pablo y a Silas. Estudiaban las escrituras todos los días porque querían saber si era verdad lo que Pablo y Silas decían. Entonces muchos de los judíos creyeron y también muchas mujeres griegas importantes y sus esposos. No hagamos las cosas por desesperación. La ansiedad, el desespero nos hace cometer errores, cansarnos y hasta estancarnos. Cuando Pablo dice, el hombre natural no entiende lo que es del espíritu porque para él es locura, se refiere a la fe, se refiere a nuestros actos de fe, a lo que Dios nos mueve a hacer. Dios, no nuestras emociones o nuestras suposiciones. Por ejemplo, Noé construyendo un arca cuando no había llovido. Moisés tocando el mar con una vara y separándolo en dos. Josué dando vuelta a una fortaleza y derribándola con el sonido de la trompeta. La fe del hombre, la acción del hombre, pero la dirección de Dios por encima de todo esto. Así que, si nos van a llamar locos por la fe, bendita locura que me llevó a recibir milagros, ¿verdad? Pero si lo que hago es por desesperación, por mis fuerzas, no por el mandato de Dios, es una locura no espiritual y no dará testimonio. No hagamos las cosas por nuestra lógica. Pongamos en manos de Dios y esperemos respuesta. Esperar la indicación. Si Gedeón le pidió a Dios hasta 5 veces pruebas,
y señal de que no estaba equivocado, de que sí era su voz, que sí era su orden. ¿Cuánto más nosotros? Pero a veces actuamos sin pensarlo. Es un peligro, porque si no tienes convicción, identidad en Cristo, templanza, entendimiento, serás propenso a que te convenzan y por desesperación hasta salir corriendo a buscar brujos. Lo he escuchado en consejería. No quiero que te pase eso. Quédate con esta frase. No diseñes el milagro a Dios. Déjalo que haga lo que Él sabe y tú no. Lo que Él entiende y tú no. Pero bueno, vamos al punto y en este caso es acerca de, ¿es bueno enviarle o decirle a Dios que le envíe un espíritu malo a mi cónyuge? Pues yo te digo que no es bueno, pero cada quien recibe o rechaza, es respetable. Primero, Dios no necesita que tú le digas cómo proceder con tu cónyuge, no necesita que le digas cómo procesarlo. Dios lo conoce más que tú, Dios sabe y ve lo que tú no sabes y no ves. Segundo, tu esposo no es Saúl, tú no eres David y tu historia no es la misma, el propósito no es el mismo. Si bien aquí lo que hay en común es pecado de desobediencia, pero solo Dios sabe cómo rescatar a cada uno de la esclavitud de su pecado. Recuerda que Saúl fue desechado por Dios, 1 Samuel 15:24, y tú estás orando para que tu esposo sea rescatado por Dios. En 1 Samuel 16 se describe cómo el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y fue reemplazado por un espíritu malo que lo atormentaba. Para aliviar el dolor de Saúl, sus criados le propusieron que enviara a sus siervos a buscar a alguien que tocara el arpa. David tocó el arpa cuando el espíritu malo se acercaba a Saúl y Saúl se sintió mejor y el espíritu se apartó de él. Ahora, ¿por qué permitió Dios que un espíritu malo atormentara a Saúl? ¿Cómo era que el espíritu malo venía del Señor? En primer lugar, el espíritu malo era del Señor en el sentido que Dios le permitió atormentar a Saúl. Al fin y al cabo, todas las cosas creadas están bajo el control de Dios. Es probable que este espíritu malo fuera parte del juicio de Dios sobre Saúl por su desobediencia. Es probable. Saúl había desobedecido directamente a Dios en 2 ocasiones. 1 Samuel 13, el 1 al 14. Saúl desobedeció al ofrecer un sacrificio antes de una batalla, cuando solo un sacerdote podía hacerlo. ¿Qué vemos aquí? Desesperación. 1 Samuel 15, del 1 al 35. Saúl desobedeció al no destruir a los amalecitas y su ganado como Jehová le había ordenado. ¿Qué vemos aquí? Desobediencia, aunque se justificó. Por lo tanto, Dios quitó su espíritu de Saúl y permitió que un espíritu malo lo atormentara. Probablemente Satanás y sus demonios siempre habían querido atacar a Saúl. Ahora, Dios simplemente le estaba dando permiso para hacerlo porque Saúl, no Dios, le habían dado un derecho legal a través de la desobediencia a Dios. Segundo, el espíritu malo fue usado para traer a David a la vida de Saúl. Este relato se registra inmediatamente después de la unción de David como futuro rey de Israel. Pero es importante resaltar que este espíritu malo que molestaba a Saúl era solo temporal. El versículo final señala que el espíritu malo vino en múltiples ocasiones a atormentar a Saúl, pero también se alejó de él. Una pregunta muy pertinente es: si Dios envía espíritus malos para atormentar a la gente hoy en día, hay ejemplos de personas en el Nuevo Testamento que fueron entregadas a Satanás o a demonios para ser castigados. Dios permitió que Ananías y Zafira fueran llenos del espíritu de Satanás como advertencia y ejemplo para la iglesia primitiva. Un hombre en la iglesia de Corinto estaba cometiendo incesto y adulterio, y Dios ordenó a los líderes que lo entregaran a Satanás para destruir su naturaleza pecaminosa y salvar su alma. Dios permitió que un mensajero de Satanás atormentara al apóstol Pablo para enseñarle a confiar en la gracia y el poder de Dios.
y a no envanecerse por la tremenda riqueza de verdades espirituales que se le habían dado, para que no se llenara de soberbia espiritual, porque desafortunadamente eso existe en muchas personas. Sí, Dios permite, que es muy diferente a ordenar, que los espíritus malos atormenten a la gente hoy en día. Pero Satanás y sus secuaces solo pueden hacer lo que Dios les permite. Lo vemos en el libro de Job. Nunca actúan por encima de la soberanía y perfecta voluntad y sobre todo el propósito de Dios. Ahora, ¿cuál era el propósito de todo esto? Dios es un gobernante absoluto, es completamente soberano sobre su creación, incluyendo a los espíritus malos. Ellos reconocen su autoridad y reconocieron la autoridad de Jesucristo, que era una señal de la unidad de Jesús con el Padre. El espíritu malo que atormentaba a Saúl estaba maliciosamente dispuesto a atormentarlo, pero no podría hacerlo a menos que Dios se lo permitiera. Lo más probable es que hubieran dos razones por las que Dios permitió que el espíritu atormentara al rey Saúl. Y las vamos a ver. Según los estudiosos de las Escrituras, ojo con esto, el hebreo antiguo, como la mayoría de otros lenguajes de ese entonces y de ahora, estaba literalmente lleno de lenguaje figurativo, figuras de expresión, semitismos, expresiones coloquiales y modismos. Frecuentemente se daba el caso de que los verbos activos eran usados por los hebreos para expresar no la realización de una cosa, sino el permiso de una cosa que se dice que la gente hace. Por ende, cuando la Biblia dice que el espíritu atormentador que molestaba a Saúl era del Señor, el escritor estaba usando un modismo para indicar que el Señor dejó o permitió que el espíritu atormentador viniera sobre Saúl. Lo que Dios permite es declarado en la Biblia como si Él lo realizara, y entre esto hay una gran diferencia. Dios es juez justo y confirma su palabra. Si el hombre cae en pecado, el Espíritu Santo se aparta de él, quedando expuesto al tormento de espíritus malignos. Y los espíritus malignos no solo salen de noche jalando una pata. Los espíritus malignos tienen diferentes asignaciones: depresión, suicidio, manipulación, violencia, tormento, locura, mentira, indiferencia, maltrato, etc. Tú no podrás enviar un espíritu maligno a alguien para que éste le haga entrar en razón y busque de Dios. Tampoco para que cree confusión. Si ves ahora cómo muchos versículos, pasajes o historias tienen un gran trasfondo, algo tan fuerte y tan espiritual, por lo cual no podemos quitarle el valor y el significado para tomarlo como un amuleto para nuestra situación o nuestro beneficio. Pero otra consideración concerniente al espíritu malo que vino sobre Saúl es el hecho de que el término espíritu, ruach, tiene una variedad amplia de significados: aire, aliento o viento, el principio vital de la vida o la fuerza animadora, la mente racional donde el pensamiento y la realización de las decisiones ocurre, e incluso la disposición de la mente o actitud. Igualmente, la palabra traducida como malo, atormentador o injurioso es una palabra ra, que puede significar malo, infeliz o triste de corazón o mente. Esto puede hacer referencia a una variedad de actitudes negativas comunes de la gente impía, del pecador. En vista de esta información lingüística, el espíritu malo que vino sobre Saúl puede bien haber sido su propia mala actitud, su mala disposición de la mente, la cual él manifestó una y otra vez. Nosotros podemos ser nuestros propios peores enemigos. Tal fue en efecto el caso de Saúl. Los celos, la envidia, la desobediencia, el enojo, el odio, la ambición, le llevó a la total responsabilidad de sus propias acciones. Él no podía culpar a Dios. Y es que la partida del Espíritu Santo del Señor de la vida de Saúl significa la eliminación del favor y la guía divina. La retirada del Espíritu Santo
de Saúl indicó que Dios ya no estaba con él de la misma manera, y esta ausencia creó en él un vacío espiritual. En este vacío entró un espíritu maligno de parte del Señor. El término espíritu maligno sugiere que Dios es el autor del mal. Sin embargo, es crucial entender que el contexto hebreo, la palabra maligno, como ya lo dijimos anteriormente, también puede significar perturbador o angustiante. Por lo tanto, el espíritu no era necesariamente maligno en un sentido moral, sino que era un espíritu que trajo angustia y tumulto a Saúl. De pronto, la conciencia en él de que no había logrado la reputación como un rey en Israel. Y en efecto, toda persona en el fondo escoge permitir que Satanás le gobierne por medio de su rendición a sus inclinaciones, a sus propios deseos y decisiones pecaminosas. Esto es lo que llamamos derechos legales que le cedemos al enemigo. Señoras y señores, en conclusión, deja que Dios obre a su manera en el proceso de tu cónyuge. Él sabe hacerlo, Él sabe usar aún lo que el enemigo envíe y le da la vuelta. Alguien me compartió un testimonio, que el esposo dejó a su esposa y se fue a vivir con la mujer extraña. La embarazó, tuvieron un hijo. Se fueron los tres a congregar a la iglesia como una familia feliz, normal y corriente. Obviamente los pastores no sabían que esta familia se había conformado luego de destruir la familia que Dios había creado. Hasta que un día llegó un pastor invitado. El Señor usó a este pastor para hablarle a la mujer extraña, diciéndole: tienes algo que no te pertenece y debes entregarlo. Ella entendió lo que era y efectivamente lo devolvió. Ella tuvo un verdadero encuentro con Cristo, se arrepintió y soltó. Y ese esposo también fue procesado y volvió con su esposa, y Dios puso orden en todo ese caos que originó el enemigo. Deja que Dios lo haga. Los planes de Dios son mucho mejores que los nuestros. El Señor te bendiga.